Leemos Esdras capítulo 9, porfa. Buscamos todos capítulo 9 de Esdras, perdón. Lo leemos y vamos adelante con la predicación. Dice: acabadas estas cosas, se acercaron a mí los magistrados y dijeron: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras en cuanto a las abominaciones de los cananeos, los heteos, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos, porque de las hijas de estos han tomado mujeres para sí y para sus hijos, y han mezclado la simiente santa con la de los pueblos de la tierra, y los magistrados y los oficiales han sido los primeros en incurrir en esta infidelidad. Y al oír esto, rasgué mis vestiduras y mi manto, me arranqué los pelos de mi cabeza y de mi barba, y me senté consternado. Luego se reunieron junto a mí todos los que temían la palabra de Dios de Israel a causa de la infidelidad de los del cautiverio, pero no quedé ahí sentado y consternado. Pero yo quedé sentado y consternado hasta el sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y con mi vestidura y mi manto rasgados, me postré de rodillas, extendí mis manos al Señor mi Dios y dije: Dios mío, estoy avergonzado y afrentado como para levantar mi cara a ti. Oh Dios mío, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos tenido gran culpabilidad, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de otras tierras, a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza total, como en este día. Y ahora, por un breve momento, se ha mostrado la misericordia del Señor nuestro Dios al dejarnos sobrevivientes, libres, y darnos un punto de apoyo en su lugar santo, para que nuestro Dios alumbre nuestros ojos y nos revitalice un poco en medio de nuestra servidumbre. Porque hemos sido siervos, pero nuestro Dios no nos desamparó en nuestra servidumbre, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia ante los reyes de Persia, revitalizándonos para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y dándonos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, oh Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado sus mandamientos, que mandaste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual van para tomarla en posesión es una tierra inmunda a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas tierras, que por sus abominaciones la han llenado de su inmundicia de un extremo a otro. Ahora pues, no darán sus hijas a sus hijos, ni tomarán sus hijas para sus hijos. No procurarán jamás la paz ni el bienestar de ellos, para que sean fortalecidos, coman del bien de la tierra, a fin de que la dejen como heredad a sus hijos para siempre. Pero después de todo lo que nos ha sobrevenido por nuestras malas obras y por nuestra gran culpa, a pesar de que tú, oh nuestro Dios, nos has castigado menos de lo que merecía nuestra iniquidad, y nos has dado un grupo de sobrevivientes como este, ¿hemos de volver a traspasar tus mandamientos y a emparentar con los pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos de modo que no quede un remanente ni sobrevivientes? Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo, pues hemos quedado sobrevivientes como en este día. Aquí estamos delante de ti, a pesar de nuestra culpa, porque nadie puede permanecer en tu presencia a causa de esto. Señor, gracias por tu palabra. Y hoy, Señor, te pedimos que esta palabra sea una palabra que penetre en nuestras vidas, una palabra que nos pueda, Señor, llevar a una decisión, que nos lleve, Señor, a una confesión, que nos lleve, Señor, a un arrepentimiento, a la fe en ti. Padre, te ruego, Señor, que tú obres en medio de nosotros para que esta palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Capacidad de reacción. ¿Tienes capacidad de reacción? Pues parece que hace poco hay algunos que trabajan en el Ministerio de Transportes que no tuvieron capacidad de reacción porque compraron unos trenes que eran más grandes que la medida de los túneles por la que tenían que pasar. No tuvieron capacidad de reacción para decir, bueno, vamos a corregir esto. No había alguien allí entre todas las personas que trabajan en ese departamento que fuera lo suficientemente avispado para corregir esa situación sin que tuviera que pasar tiempo. Pues evidentemente, cuando se conoció el error y el retraso que provocó aquella situación, el retraso que no solamente perjudica
esa compra, sino que perjudica a las personas que tienen que viajar en ese tipo de tren en esa región. O sea, hay una región de España que necesita ese tipo de tren y pasar por allí y mejorar no solamente la conectividad, sino también mejorar el tráfico y todo. Y no había nadie que se diera cuenta de eso. Entonces, cuando se descubre eso, entonces se convierte en algo bochornoso. Es decir, ya sabéis toda la vergüenza, algunos habéis puesto cara de sonriente cuando lo he dicho, lo he mencionado, porque algunos de ustedes estaban pensando, ¿es que nadie se dio cuenta? Porque cuando uno, no sé si te pasa a ti, pero si yo viera en mi casa que se me ha roto una tubería y que está llenándoseme la casa de agua, no me voy a quedar mirando así, a ver, ay, mira qué bonitos los pececitos como caminan, las ranas como saltan, qué bien, mira, si sale hasta prado verde. Cuando uno ve una situación de ese tipo, lo que hace es corregirla, ¿verdad? Pues esa situación nos recuerda que son muchas esas las ocasiones en las que no hemos tenido nosotros tampoco la capacidad de reacción frente a situaciones que hemos visto y que no sabíamos cómo resolver. En algunos casos no la resolvimos por vergüenza, en otros por no saber resolverlo y en otros por no pedir ayuda o por no reconocer el error. Qué equivocados estamos cuando no reconocemos un fallo y no le ponemos una solución. Entonces, frente a Dios, cuando descubrimos un pecado, bien por una predicación, alguien que predicó, bien por la lectura de la palabra, en el devocional, en el discipulado, cuando uno descubre que Dios le está hablando y le revela un pecado, o en una conversación entre dos hermanos que están hablando de diferentes temas y se da cuenta de que hay ahí un pecado, o incluso por revelación divina, algo que Dios hace de manera especial, y tenemos la oportunidad de reaccionar, de confesar el pecado o de dejarlo pasar. Podemos hacerlo. ¿Os acordáis del ejemplo con David cuando el profeta Natán vino a donde estaba él y le reveló su pecado? Él reaccionó. Y reaccionó diciendo, he pecado contra Dios. Y él sintió y vio todo el error y todo el daño que había provocado. Pero ya estaba provocado. Pero Dios restituyó su corazón. Así que no tenemos excusa delante de Dios si no reaccionamos ante la caída. No tenemos excusa. La única solución que tenemos cuando pecamos es confesarlo y pedir perdón al Señor y cambiar de actitud. Y la palabra de Dios nos dice que el desconocimiento no es excusa de no reaccionar. Es decir, es que yo no lo sabía. Bueno, pues tienes que informarte. Como hijos de Dios nos tenemos que informar de qué es lo que Dios nos quiere decir. Entonces, somos culpables todo el tiempo. Pero si estamos involucrados con Dios, Él nos revelará lo que está en nuestra vida y lo que no es agradable a Él. ¿Tú tienes intimidad con Dios? ¿Has tenido un encuentro con Cristo? Dios te revelará tu pecado para que tú puedas confesarlo y para que puedas pedir perdón. Lo que vemos en este pasaje es exactamente esto. Una capacidad de reacción en el sacerdote que está ahí al frente del pueblo, enseñando al pueblo. Esdras está dispuesto a reconocer ese pecado, a ponerlo en evidencia, a recordárselo al pueblo y a denunciarlo para que puedan tomar una decisión. Desde que ellos llegaron hasta a Jerusalén, después de su largo viaje, han pasado 4 meses. Han pasado 4 meses en los que ellos ya han llegado hasta el lugar y Esdras, después de sentarse, empieza a hacer aquello para lo cual vino, que era empezar a enseñar acerca de Dios y de la palabra de Dios. Porque había que volver a todo lo que ellos habían perdido. Así que empezó a enseñar la ley de Dios nuevamente. Y para algunos de aquellos que estaban escuchando, tal vez era una situación de decir, bueno, estamos escuchando cosas del pasado. Estamos escuchando cosas que están pasado de moda. Pero para Esdras no era así. La ley debía ser aplicada nuevamente en la vida de aquellos, también en sus nuevas situaciones. Porque la ley fue entregada para proteger al pueblo de diferentes situaciones en cuanto a su relación con Dios y su relación los unos con los otros. Lo que tenían que hacer ellos era volver a coger aquella ley y aplicarla en su vida. Es decir, la ley que fue dada a Moisés es la ley a la que está volviendo Esdras. Aquellos mensajes que Dios dio a través de los profetas es aquellos mensajes de los profetas a los que Esdras también está volviendo. Entonces, lo que hace Esdras es reforzar la enseñanza cogiendo los diferentes textos en diferentes lugares, ¿vale? Y los pone en común y los enseña al pueblo. Entonces, los une para poder aplicarlos de forma adecuada, práctica y actual. Es decir,
Esto es lo que venimos diciendo de otras maneras cuando recordamos que la palabra de Dios no ha pasado de moda. La palabra de Dios siempre sigue estando vigente. La misma palabra nos dice que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicarlas en nuestro tiempo, ponerlas en nuestro tiempo, en nuestra vida, en nuestro contexto. Hoy vivimos con unas circunstancias en las que no se vivió hace 100 años y por supuesto hace 2000 tampoco, ni hace 2300 cuando esto tampoco. Es decir, nosotros tenemos unas nuevas circunstancias, pero también tenemos que obedecer esa palabra y aplicar esa palabra en nuestra vida. Pues gracias a todas las enseñanzas de Esdras y todas esas aplicaciones, el pueblo entendió, y lo entendió primero Esdras, y por eso lo reveló, porque a Esdras le dice, no, es que los oficiales, la gente que está en posiciones y todo el pueblo, han tomado mujeres de otros pueblos, y han tomado hombres de otros pueblos, y se han mezclado y se han casado unos con otros. Cuando Esdras se entera de esto, y mira la palabra, entonces él tiene que alertar al pueblo, y tiene que tomar decisiones, tiene que reaccionar. Entonces, el pueblo entendió, porque Esdras le enseñó, que el matrimonio con un extranjero incrédulo era lo mismo que el matrimonio que habían hecho las gentes de Canaán, que se habían juntado con otras naciones alrededor y que era parte de lo que habían hecho otros anteriormente. Es decir, lo que Esdras hace es tomar un ejemplo de alguien que vivió una situación similar para enseñarle al pueblo. ¿Veis que si miráis el texto y estáis conmigo y si me seguís, podéis ver que lo que está haciendo Esdras es actualizar el mensaje en diferentes generaciones o en diferentes temporadas o en diferentes momentos. Está actualizando ese mensaje. Así que no era por un prejuicio racial que se impidiera el casamiento entre hombres de Israel y mujeres de Israel con otros pueblos. No era por un prejuicio racial, sino era por una cuestión meramente espiritual. Era una cuestión de a quién vamos a adorar. ¿A quién vamos a proclamar como Dios en nuestras vidas si cada uno tiene un Dios totalmente diferente? Desde el tiempo de los jueces, incluso si ya has leído el libro de los jueces, también vemos que los varones israelitas se habían casado con las mujeres paganas, adoptando sus prácticas religiosas. Por ejemplo, uno de esos jueces fue Sansón. ¿Y os acordáis que se juntó con una mujer? El padre y la madre se lo advirtieron: no te debes de juntar con ella. Te va a llevar por mal camino. Hombre, que ya lo creo que le llevó por mal camino. Le costó la vida a Sansón. Aunque se llevara por delante a un montón de gente, pero le costó su vida. Entonces, aún así adoptaron no solamente el casamiento, sino que adoptaron las prácticas religiosas de aquellos. Le pasó también a Jacob, con Raquel y con Lea. Ellas adoraban a otros dioses, y eso también le perjudicó en alguna manera. Así que Salomón también lo hizo, y de ahí vino su caída, porque se juntó con un montón de mujeres que adoraban a otros dioses y lo llevaron a él a adorar a esos dioses. Esto es una prohibición de la ley de Dios en Éxodo y también en Deuteronomio capítulo 7. Era una prohibición de Dios. No se permiten matrimonios de Israel con otras naciones, porque los dioses de aquellas naciones pueden contaminar al pueblo. Esto era algo que muchos de ellos conocían y aún así lo hicieron. Pero esto era algo que muchos de ellos desconocían y necesitaban que se les revelara. Algunas de las consecuencias de estas prácticas era volverse un pueblo idólatra. Y este fue un problema que Israel tuvo. Incluso Dios la acusó de adulterio espiritual por marcharse detrás de otros dioses. Y también perdieron la visión sobre el propósito de Dios en sus vidas. Por eso tuvieron que irse al cautiverio. Perdieron la visión de lo que Dios quería hacer. Se distanciaron un poco y acabaron separándose del todo. A veces pensamos que un poquito no vale, no importa, ¿verdad? Que me pueda separar aquí, bueno, no pasa nada. Pero la tendencia del pecado es que empiezo por un poquito y luego voy a matar un poquito y mato un poquito. Y cuando me quiero dar cuenta estoy separado totalmente de Dios. Esdras, si hay algo que hemos podido comprobar de Esdras, es que Esdras amaba a Dios y que él estaba entregado por completo a servirle. Y además, esa pasión también le llevaba a amar al pueblo, a Israel. Le llevaba a amar al pueblo y a protegerlo. Él no quería que este pueblo se alejara nuevamente de Dios.
y no quería que volvieran al cautiverio, podía haber ignorado Esdras mismo aquel pecado y decir, bueno, vamos a pasarlo por alto porque no me quiero meter en problemas y enfrentarme con este y con el otro y lo de aquí y lo de más allá y lo que puede pasar y lo que dirán y lo que esto y si me echan y si no me echan. Esdras enfrentó la situación, fue valiente para proteger al pueblo y para pedir perdón a Dios. Tuvo capacidad de reacción, no miró para otro lado, sino que enfrentó la situación. Y Esdras lleva al pueblo a una confesión y a una declaración de intenciones. No solamente confiesan el pecado, sino dicen además qué es lo que quieren hacer. Quieren cambiar esa actitud. Entonces la oración de Esdras es una pura confesión. A partir del versículo 6 tienes la oración de Esdras, donde él confiesa lo que está pasando. Y no es una petición de perdón, ni ninguna otra petición que se le pueda parecer. Sus palabras empiezan diciendo, oh Señor, tú eres justo. Tú eres justo. Reconoce quién es Dios. Y si decidiera destruir al pueblo por su pecado, Esdras reconoce que se hubiera justificado que lo hubiera hecho, porque el pueblo desobedeció. El pueblo falló. Y esta es la adoración que Dios espera de su pueblo. Alabar a Dios solo por quien es y no por lo que esperamos recibir de Él. Esdras adoró al Señor por quien era. No esperaba la misericordia, esperaba perdón, eso sí. Pero si Dios hubiera decidido destruir a aquel pueblo, estaba en su razón. Esdras se pone en la posición de quien está de luto. Entonces dice que rompe sus ropas, sus vestiduras, arranca el pelo de su cabeza, se rapa la barba en señal de... Oye, que no tiene nada que ver con esto, que lo estoy leyendo ahora, que no me corte la barba por esto. No, pero podría ser. Podría ser. Porque no rompí mis ropas, eso es, por eso es. Pero y él lo que hace es, delante del Señor, dar una señal de degradación o humillación. Expresaba tristeza por el pecado. Le afectó aquella situación de pecado del pueblo. Y aunque él no había cometido ese pecado, Esdras reconocía que él tenía otro tipo de pecados. Y el pecado del pueblo era tan grande y era un peso en el corazón de Esdras y en el propio pueblo. Y de esta manera representativa lo que hizo Esdras fue orar por él y por todo el pueblo. Y nuevamente viene una gran variedad de antiguas referencias bíblicas de la ley de Dios, en el que se llama a la confesión, pero también en el que se hace un lamento individual, pero también colectivo. No solamente eso que os dije, no solamente oraba Esdras por sí mismo, sino por todo el pueblo. Y reconoció Esdras en esa oración que el pecado del pueblo era grave y que ese pecado estaba afectando a otros por la propia desobediencia. La desobediencia estaba condenando al pueblo a su situación. Y el amor de Dios y su misericordia había salvado a la nación cuando ésta no había hecho nada para merecerlo. A pesar de este pecado y otros muchos pecados que Israel había cometido, Dios emplea su misericordia. Fíjate, el ejemplo está en que regresaron a Jerusalén, que podían haberse quedado para siempre en el cautiverio, que también además Dios los protegió en el desierto, tal y como vimos la semana pasada. A pesar de los peligros que allí había, Dios los cuidó. Estaba hablando esta mañana con Tere acerca de otras cosas y hablando de la misericordia de Dios, estábamos hablando de cómo los ángeles se tienen que quedar delante de Dios cuando ven las cosas que nosotros decimos y hacemos en la tierra. Y el propio Dios, ¿te imaginas? ¿Estás conmigo? ¿Tienes imaginación? ¿Puedes hacerte esa imagen? Imagínate, ¿no?, que nosotros somos espectadores ahí viendo y vemos, nosotros somos los ángeles. Y el Señor está aquí en medio de nosotros y nosotros somos los ángeles y estamos viendo ahí la pantalla del mundo, de cómo va. Estamos mirando España y estamos mirando Cataluña y estamos mirando Sabadell y ahora mismo dentro del SPY. O sea, nosotros mirándonos a nosotros mismos. Y vemos los ángeles, vemos lo que los hombres están diciendo y haciendo. Y ellos tienen que estar diciendo, uy Señor, que decía Tere, dice, los ángeles se tenían que estar tapando los ojos, los oídos, la boca, como diciendo unos a otros. Dice, cuidado que sale un rayo que los parte. Y es así. Dios tiene misericordia. De hecho, tú has llegado hasta este día aquí porque Dios tiene misericordia de ti. Dios tiene mucha misericordia de ti. ¿Os acordáis de aquellas veces que os he contado, no? Aquel que oraba y dice, Señor, dame lo que merezco.
O Señor, decía, Señor, danos lo que merecemos. Desgraciado, cállate que nos mata. Claro, lo que merecemos es la muerte, pero Dios nos da su misericordia. Y nos dice en Eclesiastés que la renueva todos los días, nueva es su misericordia cada mañana. Entonces, él confiesa, y esa confesión es específica. Reconoció el pecado del pueblo, pero también los pecados que él tenía, versículos 10 y al 12. Pero también en los versículos 13 y 14 hace una declaración de intenciones. ¿Qué es lo que van a hacer como pueblo para responder a esa misericordia y a ese perdón? Y el 15, una confesión general final. En esta confesión, Esdras demostró la necesidad de una comunidad santa que rodeara un templo restituido. No valía que solamente el templo se restituyera. El pueblo tenía que vivir en santidad. Había que hacer sacrificios y había que hacer confesiones de pecados en el templo y hacer adoración en el templo. Perfecto, sí, pero necesitaban una comunidad que viviera esa santidad. Nosotros tenemos que vivir esa santidad. Y hay varias cosas aquí que yo creo que tenemos que aplicar a nuestras vidas hoy como iglesia. Tú y yo. La primera es que necesitamos personas que nos quieran llevar a la intimidad con Dios y nos inviten a salir de la destrucción del pecado en nosotros. Necesitamos personas que en medio de nosotros puedan identificar los pecados y nos los puedan decir. Puede ser alguien que se llame pastor, pero puede ser alguien que en medio de nosotros predica la palabra. Puede ser alguien que está en un ADN, puede ser alguien que conversa conmigo. Necesitamos hombres y mujeres en nuestro entorno que nos lleven a intimidad con Dios. Y es bueno que en medio nuestro haya gente que ama a Dios, que le siga, que le obedezca y que nos anime a nosotros a seguirle y a obedecerle. Y que pueda llevar al pueblo a tener intimidad con Dios. Sus vidas, lo que hacen, lo que dicen, dice Hebreos acerca de los que nos presiden en la fe, dice, imitadlos en su fe. Me encanta recordar que no hay que imitar la manera en la que visten, no hay que imitar en la manera en la que hablan o cómo se peinan. Dice que imitemos su fe, su manera de vivir, su obediencia, su sometimiento a Dios, sus vidas, su enseñanza. ¿Qué es lo que enseñan? Porque lo que enseñan tiene que reforzar lo que viven. Y entonces exhortar también a toda la comunidad cristiana a seguir delante del Señor y buscando al Señor. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, debemos valorar la familia y el matrimonio y la forma en que nos acercamos a Él. Creemos en la familia porque no es un invento de los hombres, Dios la creó. Y la próxima semana, no, dentro de 2 semanas, vamos a celebrar el Día de la Madre. Nosotros creemos que Dios puso una madre en el mundo y que puso un padre y que eso forma la familia y no hay otra forma de familia. Nosotros creemos eso y nosotros vamos a celebrar el Día de la Madre. Pero nos dice la palabra en 2 Corintios 6:14, reforzando la enseñanza que dio Esdras, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si se hiciera eso, si se unieran en yugo desigual, ¿sabes qué pasaría? Si los matrimonios no podrían tener unidad en el asunto más importante de la vida. ¿Y el asunto más importante de la vida cuál es, Samuel? El compromiso y la obediencia a Dios. El encuentro con Dios. Entonces, el matrimonio consiste en la unión de 2 personas para ser una sola. Y la fe es vital en la unidad del matrimonio. Cualquier matrimonio que quiere estar unido necesita tener fe en el Señor. Si no, en tu matrimonio no está esa fe, te invito a que la pongas. Muchos no le dan importancia a estas cosas y luego se lamentan. Entonces, no dejemos que la pasión nos ciegue. No nos enamoremos por los ojos, enamorémonos de lo que ofrece el corazón. Y ante la importancia de casarse con alguien al que estarás unido eternamente, al que estarás unido espiritualmente, tienes que ser sabio en la elección. A todos los jóvenes y a todos los solteros, os digo una cosa. Orad para que se conviertan muchos. Y muchas, para que lo tengáis más fácil. De verdad, Orad. ¿Sabéis orar? Orad. 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 Orad.
Yo tenía un amigo que hace muchos años atrás nos reuníamos en los campamentos. Antes, ¿dónde estás, Pedro? Que no te veo. Pedro, ¿dónde estás? Está para afuera, ¿no? Bueno, no importa. Estábamos hablando antes, está Mario. Mario, estábamos hablando antes de viajar a las islas de una a otra, ¿no? Cómo se viajan. Pues una de esas veces fuimos a un campamento y bueno, éramos jovencitos, Mabel y yo estábamos en ese campamento, no éramos novios todavía. Y entonces participábamos y conocíamos a otros jóvenes, claro. Y yo me enamoré de una chica. Y vino un joven de la iglesia esa, donde iba la chica esa, y me dijo así de claro, imagínate, me vino de la frente a la cara y me dijo: Samuel, llevo mucho tiempo orando para que el Señor traiga chicas a la iglesia, y esta no te la vas a llevar tú. Vamos, que si me lo dijo, vamos. Él se reía, pero vamos, me lanzó una púa que a mí me quedó claro. O sea, yo, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Pero padres, también tenéis que enseñar esto a vuestros hijos y orar por ello, por eso. Es cierto que los hijos deben orar, pero nosotros los padres también tenemos que orar. Entonces, la evangelización se podría convertir en un acto egoísta en este sentido. Es decir, dejadme explicar, por favor. Podrías decir, bueno, necesitamos chicos y chicas en la iglesia, vamos a salir a evangelizar. Bueno, en realidad esa no debería de ser la motivación. Pero ahí. La idea es que Dios nos protege con sus leyes y Dios no nos da mandamientos que sean gravosos, dice la palabra, que sean difíciles de llevar. Dios nos da mandamientos que son buenos para nuestras vidas. Y de el no tener yugo desigual es importante, muy importante. La tercera cosa es que debemos aplicar la palabra de Dios a los tiempos y no los tiempos a la palabra de Dios. La ley de Dios no ha cambiado, ya os lo dije antes. Han cambiado las circunstancias en las que vivimos, pero hay que seguir aplicando la palabra de Dios. Muchos de vosotros que estáis aquí sois de Brasil, pero también en España la conocemos, a la cantante Xuxa. ¿La conocéis? ¿Habéis oído hablar? Es la hora. ¿Sí? Es la hora de jugar. ¿La sigo cantando? Ya te la sabes. Sí, te la sabes, ¿no? Algunos dicen, no, que la siga cantando. Sí, muy bien. Pues Xuxa, esta cantante, ella dice que es cristiana. Y acaba de decir que tenemos que reescribir la Biblia para adaptarla a los nuevos tiempos. Por favor. Esa muchacha, además de cantar, debería dedicar buena parte de su vida a la palabra y a la comunión con Dios. Yo confieso que cada vez que uno de estos famosos abre la boca y dice que es cristiano, yo tiemblo. Porque generalmente son desconocedores de la palabra y dicen cosas que a Dios no le agradan. Como dice mi amigo Fermín, cuando pasan cosas así, cada vez que abre la boca sube el pan. Hay otro que le tengo miedo, también es brasileño, no tengo nada en contra de los brasileños, ¿no? De verdad, pero este cada vez que abre la boca o va a cualquier sitio, yo digo, Señor, otra noticia del Neymar. Neymar es un grandísimo jugador de fútbol. Acaba de dejar embarazada a otra mujer. Va a ser padre por no sé cuántas veces. Señor, yo amo a Dios. Hola. Necesitamos poner la palabra de Dios en primer lugar. Y nuestras iglesias están llenas de personas que dicen que creen en Dios, pero no son discípulos de Cristo. Tienen fe. Algunos de esos motivos de fe rozan incluso hasta la superstición. Pero acallan sus conciencias con liturgias varias, con cumplimientos de normas, pero en realidad el corazón está distante de Dios. No saben lo que dice la palabra de Dios ni acerca de Dios mismo. Se alinean con el mundo y con sus pensamientos por no tener conocimiento de Dios y de su palabra y de la verdad de la palabra. No tienen conocimiento de eso. Y además de falta de comunión e intimidad con la iglesia también. Porque viven la fe muy a su aire. Bueno, yo en mi tiempo y con las cosas que... Iglesia, estamos peligrando en nuestra fe porque estamos intentando buscar la aceptación del mundo o estamos buscando la aceptación de Dios. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos haciendo? Entonces es fácil ver el pecado ligeramente en un mundo que no le da importancia al pecado. Pero debemos ver el pecado como iglesia con la misma seriedad con la que lo vio Esdras.
Y debemos darle importancia a la palabra, porque si hemos sido convencidos de pecado por el Espíritu Santo y somos sus hijos, no tendremos dificultad en reaccionar. Esa capacidad de reaccionar siempre la tendremos, porque el Espíritu nos atrae así, el Espíritu nos cela, el Espíritu Santo quiere que pasamos tiempo con Él. Por lo tanto, nos va a revelar en qué cosas hemos fallado para que pidamos perdón, para que las confesemos, para que nos arrepintamos y volvamos a Dios. Y la cuarta cosa, debemos confesar nuestros pecados personales y los pecados colectivos. Nuestra capacidad de reacción frente al pecado es directamente proporcional al grado de intimidad que tenemos con Dios. ¿Tienes intimidad con Dios? Vas a confesar y reconocer tu pecado. ¿No tienes intimidad con Dios? Vas a mirar la vista para otro lado. Entonces es necesario expresar lo que expresó Esdras: la vergüenza por el pecado. Tener temor por las consecuencias, porque el pueblo que ama a Dios se identificará con esa ley de Dios, entenderá la ley de Dios y se arrepentirá de su pecado. Dependemos de nuestro Dios y dependemos del amor que Él tiene por nosotros, y dependemos de que tengamos una respuesta que muestra que le amamos. Tú dices que le amas, confiesa tu pecado. Y cada uno de nosotros delante de Dios y el Espíritu Santo trabajando en nosotros en este momento, en los días pasados, en nuestra intimidad con Él, en casa, en el coche, en el trabajo, hemos descubierto cuál era nuestro pecado y necesitamos confesarlo, arrepentirnos de ello y poner algo diferente. ¿Por qué vivir en la misma miseria y esclavitud en la que vivíamos desde antes de conocer a Cristo? Si hemos conocido a Cristo es para ir a cosas mayores, no para seguir en aquellas miserias y esclavitud al pecado. Necesitamos darle un vuelco a nuestras vidas. Necesitamos que nuestras iglesias locales sean comunidades santas. Aún en medio de nuestros peores pecados, podemos volver a Dios con oraciones de arrepentimiento. Necesitamos hacerlo. Y entendamos que no merecemos la justicia de Dios. Y si estamos delante del Señor hoy, es porque esa misericordia no tiene fin. Cuán hermoso y cuán afortunados somos como iglesia, como hijos de Dios, porque Él nos dé su misericordia y su gracia, y no solamente su justicia. Porque una vez que hubiéramos podido recibir la justicia, podríamos habernos ido con el Señor. Pero nos ha dado su misericordia también. Entonces, la próxima vez que le pida a Dios un trato justo, detengámonos en pensar: ¿qué pasaría si Dios nos da lo que merecemos en realidad? Entonces, no clamemos por lo justo, clamemos por misericordia. Si reconocemos que hay pecado en nuestras vidas, ¿estamos dispuestos a confesarlo? ¿Tenemos capacidad de reacción para arrepentirnos y comprometernos a cambiar esa situación? La capacidad de reacción contra el pecado tiene que ver con parar la inercia. La imagen es mejor que mil palabras. La imagen vemos una mano parando una inercia de un montón de fichas de dominó o parecidas que van cayendo una detrás de otra. Pero no podemos permitir que la inercia siga caminando. Hay que pararla. Hay que decir: hasta aquí, ya no cae ninguna ficha más. Hay que decir: aquí se para. Y ahí se queda. Porque esa inercia que llevamos arrastrada por el pecado nos llevará a destrucción y nos llevará a una vida alejada de Dios. Te invito a que te pongas en pie, por favor. Y te invito a que ahí donde estás estés orando al Señor. Señor, ¿cuál es el pecado que hoy me separa de ti? Pregúntaselo al Señor. ¿Cuál es el pecado al cual necesito reaccionar? Donde estás ahí, pregúntale al Señor. Porque hay muchas cosas que estás poniendo en juego si no lo haces.
poniendo en juego tu vida, tu intimidad con Dios. Estás entristeciendo al Espíritu Santo que vive en ti. Estás impidiendo poder tener fruto, crecer espiritualmente, alcanzar a otros, mostrar con tu vida que Dios es real, que Él es genuino, que tú no eres solamente alguien que dice ser cristiano, sino que realmente se pueden ver las marcas de Cristo en ti. Ahí donde estás, si tienes pecado, confiésalo delante del Señor. Dile, Señor, perdóname. Cuando pienso en Esdras con la vestidura rasgada, envuelto en ceniza, con la barba rapada, cuando pienso en su estado, él estaba diciendo públicamente, he pecado. Yo no te voy a pedir que digas cuál es tu pecado, pero sí te voy a pedir que des un paso al frente, como si te rasgaras hoy la vestidura, como si te arrodillaras hoy delante de Dios, como si te llenaras de ceniza, como si te raparas la cabeza y la barba. Te voy a pedir que digas, Señor, he pecado contra ti. Y yo quiero, Señor, que me perdones en este día. Y no solamente es una petición de perdón y una confesión, es un arrepentimiento que nos lleva a un cambio de actitud. Por lo tanto, necesitamos delante de Dios hacer una declaración de intenciones. Dile al Señor ahora, ¿qué empezarás a hacer para quitar ese pecado? Y cómo tu vida irá delante del Señor en adoración, cómo tu vida irá delante del Señor en ruego, cómo irás delante de Él para imitarle, para hacer lo que te pide, para tener en cuenta su palabra, para poder glorificar su nombre. Haz una declaración de intenciones ahora, en este momento, delante del Señor. Señor, yo te buscaré más. Señor, yo oraré más. Yo perdonaré, Señor, al que me ofendió. Señor, yo caminaré junto contigo. Yo buscaré, Señor, con tu iglesia tu nombre. Señor, yo te serviré. Dile al Señor cuál es tu declaración de intenciones. ¿Qué es lo que vas a hacer a partir de este momento? Cuando tú le dices, Señor, reconozco que en esto he pecado y que llevo tiempo pecando, que he fallado en esto. Señor, perdóname. Hoy clama por misericordia delante del Señor, ahí donde estás. Clama delante del Señor por la misericordia de Dios. Señor, perdóname una vez más. Yo quiero caminar contigo y experimentarte a ti y vivir las riquezas de tu evangelio, Señor. Te necesito a mí. Si te alejaste de Dios por la razón que sea, pues reconcíliate con Él. Reconcíliate con Dios. Acércate a su altar, acércate a su presencia y dile, Señor, quiero volver a ti. Y si tomaste una decisión y en público quieres decir, Señor, yo te necesito, confieso que soy pecador, te invito a que dejes tu lugar y que vengas hasta el altar, mirando al altar. Deja tu lugar, mira, no te preocupes, ya yo dejé mi lugar, ya estoy aquí. Así que si tú confiesas delante de Dios que hay un pecado en tu vida o que hay una necesidad de reconciliarte, nadie te va a preguntar, pero da un paso público como lo dio Esdras. Deja tu lugar y vente hasta el frente. No mires si otro viene. Es tu decisión decidir si vienes tú. No es el tiempo de mirar quiénes son los que están al frente. Ay, han pecado. La ira de Dios vendrá sobre él. No es tiempo para hacer juicio.
Porque si Dios tiene misericordia de ellos, ¿por qué no la vamos a tener nosotros? Una vez más te hago el llamamiento, mientras cantamos esta canción, ven hasta el altar, reconoce públicamente que tú necesitas más de Dios.